Hola, el día de hoy nos encontramos en el antiguo colegio de Tepoztlán, lugar que a partir de mediados del siglo XVI hasta la expulsión de los jesuitas en 1767 fue muy importante para la expansión del cristianismo hacia el septentrión. Una razón por la que los jesuitas se establecieron en Tepoztlán fue porque existía la idea de establecer un colegio para indios, hijos de nobles, que ayudaran después en los pueblos a expandir el cristianismo. Tepoztlán fue el inicio de la avanzada de los colegios jesuitas al norte, siendo el primer centro jesuita fundado en la frontera chichimeca. La frontera donde se encontraba Tepoztlán no solo representaba una división entre el cristianismo y la idolatría indígena, sino que también el establecimiento en un lugar estratégico que dividía a los pueblos chichimecas del norte de Nueva España con los indios sedentarios del centro. Fue por ello que los jesuitas consolidaron a Tepoztlán como una plataforma para las misiones del norte del virreinato. El grupo que representaba a los chichimecas eran los indios otomíes, y los indios sedentarios del centro eran representados por los mexicanos o nahuas. La ubicación de Tepoztlán resultaba especialmente valiosa debido a que en sus inmediaciones se encontraban densas poblaciones indígenas. Muestra de su importancia fue el envío de misioneros para la fundación de los pueblos en tiempos tan tempranos como la década de 1530. Dichos pobladores ayudarían al desarrollo del colegio durante el transcurso del periodo colonial. San Mateo Xolo fue fundado en 1531 por los primeros evangelizadores franciscanos. Este lugar en tiempos prehispánicos fue un importante asentamiento de indios otomíes. Posteriormente, a la llegada de los jesuitas, estos supieron aprovechar a la población del lugar para la construcción del convento y a la nobleza indígena para evangelizarla, y a su vez que estos sirvieran de intermediarios para expandir el cristianismo hacia la frontera y lograr pacificarla ante la creciente importancia que iba adquiriendo esta región como el inicio de la Ruta de la Plata. A pesar de encontrarse próximos a cumplir 500 años, actualmente estos pueblos se encuentran invisibilizados por la mancha urbana, producto de la urbanización del municipio. Aún así, sus iglesias de estilo herreriano son muestra de su notable pasado. Tepoztlán fue un lugar muy importante después de la llegada de los jesuitas para la expansión del cristianismo por estar al inicio de una ruta comercial crucial. Fue debido al descubrimiento de vetas argentíferas, minas de plata en Zacatecas en 1546 y en Guanajuato en 1551, que la frontera chichimeca comenzó a cobrar importancia e inició un periodo denominado como la Guerra Chichimeca. Si bien el pueblo había sido primero atendido por los franciscanos, no había sido un lugar importante y crucial para esa orden. Fue hasta la llegada de la Compañía de Jesús que se construyó ahí un centro religioso importante, aprovechando su ubicación geográfica y convirtiéndose en el punto de partida para las misiones jesuíticas del norte. Los jesuitas buscaron recristianizar un territorio que consideraban mal evangelizado por encomenderos, clérigos y frailes. Continuaron doctrinando a los otomís y a los mexicanos por separado, cada uno en su idioma, y continuaron la congregación de los pueblos, método eficaz para juntar a los indios y evangelizarlos. El lugar se caracterizó por 3 actividades principales. La primera fue el aprendizaje de lenguas como el otomí, el náhuatl o mexicano y en menor medida del mazahua. También por la educación a los indios nobles en el Seminario de San Martín y el establecimiento de misiones a los pueblos cercanos. Un grupo
grupo crucial para la apertura y sostenimiento de Tepoztlán fue la nobleza indígena, que tuvo como principal representante al cacique Martín Maldonado, quien pidió a las autoridades establecer en el pueblo un colegio de la Compañía de Jesús. Inició con el establecimiento de una residencia para pasar al estatus de colegio en 1595. Primero, se fundó un centro de lenguas indígenas para misioneros, y en 1584 el padre Pedro Vidal fundó el Seminario de San Martín, exclusivo para hijos de caciques. Para las misiones, los padres de lengua fueron cruciales. Incluso en 1585, la congregación provincial pidió que ningún jesuita se ordenara sin saber una lengua indígena. Desde su apertura, el Seminario de Lenguas de Tepoztlán fue uno de los más numerosos en Nueva España, mostrando su vocación en el aprendizaje y enseñanza de otomí, pero también en náhuatl. El seminario, o Colegio de San Martín, comenzó a funcionar en 1584. En él se criaban los descendientes de los antiguos otomís y mexicanos, quienes servirían y gobernarían sus pueblos. Estaba dirigido por 1 o 2 hombres de la compañía, expertos en náhuatl u otomí. Fue el primer centro para indios nobles que abrieron los jesuitas en Nueva España. La necesidad de educar a los jóvenes se consideró esencial durante la Contrarreforma. Se decía que de ellos dependía el bien de la cristiandad si se comenzaba a instruirlos desde que fueran niños. Los niños otomís y mexicanos dormían en el seminario, apartados de sus padres. Para una mejor convivencia y funcionamiento del colegio, se instauraron las reglas de policía humana, en las que se enfatizaba la disciplina, limpieza y el respeto. Todos debían estar limpios, lavar su ropa, camas, etc. Cuando sus padres fueran a verlos al colegio, debían recibirlos con amor y reverencia. Debían respetar a los viejos y obedecer al fiscal de la iglesia. Comer en el refectorio en la mesa alta, y cuando fueran al campo debían hacerlo de 2 en 2 o 3 en 3. Una vez a la semana debían leerse las reglas del colegio en castellano y en su lengua, para entenderlas mejor. Los comunes o letrinas de los hermanos coadjutores estaban en estas habitaciones. El aseo personal en el colegio era obligado, pues servía a la salud y a la modestia. Los hermanos debían demostrarse en público con la ropa limpia y bien arreglada, pero con moderación. Entre estudios y asuntos espirituales, los colegiales tomaban su tiempo de recreación en este espacio, el Atrio de los Olivos. La Congregación Provincial de 1585 distinguió 3 clases de niños que podían ser aceptados en el colegio y que debían aprender. En la primera, se les debía enseñar la doctrina cristiana, aprender el catecismo, ir a misa todos los días, en donde tenían prohibido hablar o mirarse entre ellos. También tenían que rezar el rosario todos los días, confesarse una vez al mes, no jurar ni mentir, no reñir entre ellos, no decir maldiciones, ser honestos, no hablar ni mirar a los otros ni a las mujeres. En la segunda clase, los que mostraban más habilidad y virtud debían aprender a leer, y de entre estos, los más principales tenían que aprender a escribir, a cantar para el culto divino y otros oficios honrosos como ser pintores, escultores, entalladores o plateros. En la tercera clase, los más iguales que supieran medianamente escribir y que fueran hábiles y virtuosos se ocuparían de cosas de la iglesia, estudios de gramática, etc. No obstante, Tepoztlán no fue únicamente un lugar para indios y padres de lengua, pues sabemos que en 1586 se abrió aquí el noviciado, en el que comenzarían a estudiar algunos españoles. Esta es una muestra de cómo los jesuitas tuvieron que irse adaptando a la diversa realidad novohispana. Cuando era una residencia, Tepoztlán se sostenía de lo que el Colegio de México le proveía, y de las limosnas de los españoles que vivían a los alrededores. Pero los jesuitas comenzaron a hacerse de propiedades,
cuando don Martín Maldonado y otros principales del pueblo les donaron tierras para que el seminario de niños indios pudiera autosustentarse. Así lograron aumentar su huerta. El lugar tenía la ventaja económica de su situación geográfica, de sus recursos agrícolas y humanos. Fue el establecimiento de haciendas y molinos de trigo lo que ocasionó que Tepozotlán lograra su independencia del Colegio de México en 1606. El pueblo tenía la ventaja de estar en el Valle de México, la segunda área triguera más importante de la Nueva España. También era una zona ganadera. Cabe resaltar que para la construcción de haciendas y el molino había sido necesario pacificar a los chichimecas de la zona. Los tres problemas principales a los que se enfrentaron los jesuitas fueron la idolatría indígena, el debate en torno al acceso de los americanos a la compañía y el aprendizaje de lenguas indígenas en una zona de frontera. Cabe destacar que durante este proceso, la confesión fue un arma fundamental para recopilar información sobre las idolatrías y vicios de los indios, también para imponer los nuevos valores cristianos y al mismo tiempo para practicar y dominar las diferentes lenguas de la región. Fue la división lingüística del lugar uno de los factores singulares de este pueblo, convirtiéndose el colegio en un centro importante de producción de gramáticas y estudio de lenguas, un campo en donde los franciscanos habían sido pioneros. La importancia del náhuatl radicaba en que era la lengua vehicular para comunicar a los pueblos en el centro de la Nueva España, iniciales del colegio, y se incluyera a los españoles.